Historia 1. Tengo 25 años y mi nombre es Ryan. Todo comenzó cuando mi grupo de amigos decidió buscar emociones fuertes en una vieja mansión abandonada al borde del pueblo. Una vez orgullosa y majestuosa, ahora yacía en ruinas, sus paredes cubiertas de musgo y sus ventanas rotas, susurrando secretos oscuros. La noche en que decidimos explorarla, una densa niebla envolvía el lugar, dándole un aire aún más siniestro. Con linternas en mano, nos adentramos en su interior, con la promesa de emociones intensas bailando en nuestras mentes inquietas. La mansión estaba repleta de objetos olvidados, cubiertos de polvo y misterio. El aire era pesado, como si estuviera impregnado de los susurros de aquellos que alguna vez habitaron sus sombríos pasillos. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio de la noche, creando una sensación de anticipación nerviosa en el grupo. Fue entonces cuando empezaron los ruidos. Al principio, solo eran susurros lejanos que se desvanecían en el viento, pero pronto se convirtieron en golpes y crujidos que resonaban a nuestro alrededor. Nos miramos entre nosotros, buscando respuestas en los ojos de nuestros compañeros, pero solo encontramos reflejos de nuestro propio miedo. Continuamos explorando cada vez más cautelosos, cada vez más conscientes de la presencia invisible que nos observaba desde las sombras. Los objetos parecían cobrar vida propia, moviéndose en la penumbra como si fueran marionetas en manos de un titiritero invisible. Finalmente, llegamos a la sala principal, donde una escalera de madera conducía al piso superior. Al subir lentamente los escalones crujientes, una sensación de opresión nos envolvió, como si estuviéramos entrando en la boca misma de la bestia. Fue entonces cuando lo vimos. Una sombra oscura, apenas perceptible al principio, se materializó frente a nosotros, con ojos que brillaban con un fuego sobrenatural. Gritamos de terror, pero era demasiado tarde. El poltergeist nos había encontrado y no había escapatoria. La presencia del poltergeist nos envolvía como un manto oscuro, congelando nuestros corazones en un terror paralizante. Sus ojos, dos orbes de fuego sobrenatural, nos miraban con una intensidad que parecía traspasar nuestras almas, revelando un conocimiento antiguo y maligno que nos hacía temblar hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos encontramos atrapados en un juego macabro, donde cada movimiento era observado con atención por el ser que acechaba en la oscuridad. Los fenómenos paranormales se intensificaron a nuestro alrededor, con objetos que se lanzaban por el aire y muebles que se movían por su propia voluntad, como si estuvieran poseídos por una fuerza invisible y maligna. El aire se llenó de un zumbido eléctrico, como el zumbido de insectos invisibles que se arrastraban por nuestras mentes, provocando una sensación de locura creciente. Los miembros de nuestro grupo comenzaron a perder la cordura. Sus gritos de terror y susurros delirantes llenaban el espacio, mezclándose con los susurros inquietantes del poltergeist. Intentamos huir, pero cada puerta que intentábamos abrir se cerraba frente a nosotros, como si el mismo lugar estuviera conspirando para mantenernos atrapados en su oscuro abrazo. Nos vimos obligados a enfrentarnos a nuestro destino, a la furia del poltergeist, que había sido despertado de su letargo por nuestra presencia intrusa. En medio del caos y la desesperación, una figura fantasmal se materializó frente a nosotros, con una mirada llena de dolor y sufrimiento. Era el espíritu de aquel que había sido atormentado en vida, condenado a vagar por la eternidad en busca de venganza contra aquellos que osaban perturbar su descanso. Nos dimos cuenta demasiado tarde de nuestra terrible equivocación al desafiar al poltergeist, y ahora estábamos condenados a compartir su destino,
atrapados para siempre en las sombras de la mansión abandonada, donde el terror reinaba supremo y la muerte acechaba en cada rincón oscuro. Enfrentados al poltergeist, nos aferramos a la esperanza de encontrar una salida de esta pesadilla. Pero mientras más luchábamos, más fuerte parecía ser su dominio sobre nosotros. Nos dimos cuenta de que la única manera de escapar era descubrir la verdad detrás de su ira y liberar el espíritu atormentado que habitaba la mansión. Desesperados por encontrar respuestas, exploramos cada rincón de la mansión, desenterrando secretos oscuros que habían permanecido ocultos durante siglos. Descubrimos que el poltergeist era el espíritu de un hombre injustamente acusado de un crimen que no cometió, condenado a sufrir en el limbo por la eternidad. Con esta revelación, nos propusimos liberar al espíritu de su tormento, enfrentándonos al poltergeist con determinación renovada. Con un acto de valentía y sacrificio, logramos calmar la ira del espíritu, liberándolo de su prisión terrenal y poniendo fin a la maldición que había atormentado la mansión durante tanto tiempo. Con el amanecer, la mansión abandonada parecía tomar un nuevo aliento, liberada finalmente de la sombra del poltergeist. Nos alejamos de ese lugar maldito, sintiendo un peso levantado de nuestros hombros, pero sabiendo que las cicatrices de esa noche nos acompañarían para siempre. Aunque escapamos con nuestras vidas, nunca olvidaríamos la terrorífica experiencia que vivimos en la mansión. Nos enseñó que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que acechan en la oscuridad, esperando ser despertadas por la curiosidad imprudente de los mortales. Ahora, cuando la noche cae y el viento susurra a través de los árboles, recordamos la lección aprendida en esa noche fatídica, que el mal puede habitar en los lugares más inesperados, esperando pacientemente su momento para reclamar a los incautos que se atrevan a desafiar su dominio. Historia 2. Mi nombre es Lucas y tengo 35 años. Ser chofer nocturno es un trabajo solitario, pero alguien tiene que hacerlo. Esta noche, la lluvia azota el parabrisas de mi auto con una furia despiadada, como si la misma naturaleza estuviera conspirando contra mí. Las luces de la carretera apenas penetran la oscuridad, y los árboles a ambos lados de la carretera parecen inclinarse hacia mí, como si estuvieran ansiosos por atraparme en su abrazo oscuro. El cansancio me pesa en los párpados, pero sigo adelante, mis manos apretando con firmeza el volante. Cada destello de un rayo ilumina brevemente el paisaje, revelando figuras ominosas que se desvanecen en la oscuridad antes de que pueda distinguirlas claramente. La sensación de ser observado se arraiga en mi mente, haciéndome sentir más vulnerable de lo que jamás he experimentado. El viento ulula a través de los árboles como un lamento fantasmal, y el eco de mis propios pensamientos parece retumbar en el interior de mi cráneo. Me obligo a concentrarme en el camino, en el objetivo de llegar a casa sano y salvo. Pero cada sombra, cada movimiento fugaz en el rabillo del ojo, alimenta mis temores más profundos. De repente, algo aparece en medio de la carretera, una figura borrosa en la penumbra. Mis músculos se tensan y mi corazón da un vuelco en mi pecho. ¿Qué es eso? ¿Una persona? ¿Un animal? ¿O algo mucho más oscuro? Una ráfaga de adrenalina me impulsa a frenar bruscamente, el chirrido de los neumáticos mezclándose con el rugido de la tormenta. Mi aliento se corta mientras observo con cautela la figura que se acerca lentamente a mi auto. La figura se acerca con pasos pesados, movimientos torpes que parecen desafiar la lógica.
Mi corazón martillea en mi pecho y una sensación de inquietud se apodera de mí. Bajo la lluvia intensa, sus rasgos se vuelven más claros, revelando un rostro pálido y demacrado, con ojos que brillan con una luz inexplicable en la oscuridad. Una voz interior grita que arranque y siga adelante, pero una mezcla de curiosidad y compasión me mantiene clavado en mi asiento. ¿Quién o qué es esta persona en medio de la tormenta? ¿Necesita ayuda?, pregunto con voz temblorosa, apenas audible sobre el rugido del viento y la lluvia. La figura no responde, pero sus labios se estiran en una sonrisa siniestra que envía escalofríos por mi espalda. Entonces, sin previo aviso, la atmósfera cambia. Las luces del auto comienzan a parpadear intermitentemente y el interior se llena de un frío penetrante que me corta hasta los huesos. Un escalofrío recorre mi columna vertebral cuando los objetos en el tablero comienzan a moverse solos, deslizándose de un lado a otro como si fueran guiados por una mano invisible. La figura frente a mí permanece inmóvil, pero su presencia emana una energía oscura y amenazadora que me deja sin aliento. Mis manos tiemblan sobre el volante mientras intento comprender lo que está sucediendo. ¿Es este un truco de la mente, un efecto de la fatiga o algo mucho más siniestro? Antes de que pueda formular una respuesta, un susurro fantasmal llena el interior del auto. Palabras ininteligibles que parecen arrastrarse desde las profundidades del inframundo. Mis músculos se tensan y mi respiración se vuelve superficial mientras el terror se apodera de mi ser. La lluvia golpea implacablemente el techo del auto, creando una cacofonía de sonidos que se mezcla con el latido acelerado de mi corazón. El frío se aferra a mis huesos, convirtiendo cada respiración en un susurro gélido en la oscuridad. Mi mente lucha por comprender lo que está sucediendo, pero una certeza ominosa se aferra a mí. No estoy solo en esta carretera desolada. Con un estallido repentino, las luces del auto parpadean y se apagan por completo, sumiendo el interior en una oscuridad abrumadora. El silencio se cierne como un sudario sobre nosotros, roto solo por el susurro de la tormenta fuera del vehículo. Entonces, una presencia helada se posa sobre mi hombro, como la caricia de la muerte misma. Mis músculos se contraen involuntariamente. Mi piel se eriza con una sensación de terror indescriptible. Con un temblor en los labios, me atrevo a girar lentamente la cabeza, y lo que veo me hiela la sangre en las venas. El poltergeist, una masa informe de sombras retorcidas y ojos incandescentes, se alza sobre mí con una malevolencia palpable. Su mera presencia parece absorber la luz y la esperanza, envolviéndome en una espiral descendente hacia la desesperación. Sin otra opción, intento arrancar el auto, pero las llaves se niegan a girar en el contacto. Una risa estridente llena el aire, resonando en mi mente como un eco de locura. Sé que estoy atrapado en la telaraña del poltergeist, a merced de su voluntad retorcida. Con un estallido final de energía, el poltergeist se abalanza hacia mí, su forma etérea distorsionándose con furia. Cierro los ojos y grito, esperando el golpe final que sellará mi destino en esta noche interminable de terror. Y entonces, en un instante que parece durar una eternidad, todo se desvanece. La lluvia cesa, las luces del auto parpadean de regreso a la vida, y me encuentro solo en la carretera una vez más. El poltergeist ha desaparecido, dejándome con el eco de mi propio miedo y la certeza de que el mal acecha en las sombras, esperando su próxima oportunidad para volver a atacar. Recuerda siempre confiar en tus instintos y mantener la calma.
incluso en las situaciones más aterradoras. Si te gustó esta historia y quieres más suspenso y terror, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna nueva entrega. Además, ¿por qué no compartes tus propias historias de miedo en los comentarios? Estoy ansioso por escucharlas y sumergirme en un mundo de terror contigo.